La búsqueda de la felicidad. La felicidad que buscamos en las cosas externas se convierte en una esclavitud, pues poco a poco vamos consumiendo y necesitamos de nuevo otras cosas que nos aporten la felicidad. Cuando ya tenemos algo que anhelábamos, el paso del tiempo hace que te acostumbres a ello y ya anhelas otra cosa. Ese anhelar continuo y la necesidad de que la felicidad también dependa de que otros te la proporcionen, parejas, amigos, demandando esa felicidad e incluso creando esquemas y conceptos de cómo debe de ser la felicidad que uno quiere, lo que provoca muchas veces es un vacío interior. Sin embargo, la felicidad que se basa en la ecuanimidad es otro tipo de felicidad diferente. No está basada en la exaltación, que tan fácil se desborda y se va. Es diferente. ¿Cómo buscamos entonces esa felicidad? Hay que buscarla dentro, mientras que la felicidad externa la buscamos fuera. La felicidad, a través de la ecuanimidad, hemos de buscarla interiorizando, armonizándonos, entendiéndonos, autoobservándonos, aprendiendo a respirar, a poder comprender el proceso de esta mente que se nutre de tanta sensación, observar cuando los humores y las emociones cambian continuamente y nos hacen ir de aquí para allá. Cuando somos capaces de mantenernos ecuánimes, hay una sensación muy grata interior y entonces no necesitas tanto. Todos necesitamos para vivir. Sería un engaño también decir no, solo con mi calma interior ya tengo bastante. En la vida hay que buscarse también el sustento, pero aun con eso, si uno lleva su calma, si uno lleva también esa forma de integrar la vida con la práctica, la forma en que percibimos es diferente. Puedo anhelar algo, pero si lo anhelo y lo trabajo desde la calma y me enfoco debidamente, no me generará ansiedad. Sin embargo, cuando me desbordo y no soy consciente de controlar las emociones, porque me dejo llevar continuamente por ellas, tarde o temprano me lleva al desbordamiento. Por eso es importante buscar ese punto, esa ecuanimidad, ese centro. Unos lo encontrarán con una práctica, otros con otro, pero el método es importante. Si tengo una planta arriba, necesito una escalera para subir y bajar. Es importante, la escalera es el método que me ayuda a subir y bajar. Cuando somos conscientes un poquito más de vivir el día a día sin anhelar que llegue el día siguiente, poder sentir que el día que estoy viviendo es el que me toca vivir conscientemente, tratando de disfrutar cada rato e incluso si son momentos difíciles los que estoy viviendo, ver qué puedo aprender de la situación que estoy pasando en ese momento. Eso es importante porque me cambia la manera de ver la vida. Ante una pérdida, puedo dejarme llevar por el dolor de la pérdida y entrar en un sinvivir y en un vacío, pero no voy a arreglar nada. La otra parte sería enfocar mi amor, ayudar a esa persona a que pueda trascender y no apegarme, sino dar todo el amor para que se impulse, aceptar también lo que la vida nos trae. Es una forma diferente, pero es una forma ecuánime de vivir. Bueno, cada uno buscamos la felicidad de una manera u otra, pero cuando estás en la ecuanimidad no has de buscar la felicidad porque lo que sientes ya es innato, está ahí dentro. Vamos a indagar cada uno a su forma, a su manera, pero sí que es cierto de que la práctica es un gran aliado para la búsqueda interior y vivir también los momentos que tengas que vivir de felicidad, si tienes que viajar y demás, pero desde esa perspectiva de la calma, que también veremos mejor los lugares y también podremos también movernos y desarrollar nuestras cualidades humanas mejor con otras personas. Vamos a intentar practicar a lo largo de la vida. Para eso hemos venido, para practicar la vida.